Ok, la semana pasada comenzamos a hablar de esta materia titulada dentro de la teología como Cristología, que es el estudio de la persona de Cristo. Y lo que hablamos la semana pasada es justamente de la obra de nuestro Señor como mediador. Hablamos de un poco de Él, esbozamos algo de lo que tiene que ver con su naturaleza, lo cual vamos a estar profundizando hoy de una manera más holgada, pero pequeños conceptos que tenemos que recordar es que la gran diferencia que existe entre el pacto de obras y el pacto de gracia es la presencia de el mediador, nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, Dios hizo un pacto directamente con Adán y Eva, pero para que Dios hiciera un nuevo pacto con el hombre, en cuanto él se encontraba muerto en sus delitos y pecados, era necesaria la figura de un mediador. Ahí es donde surge nuestro Señor Jesús, el mediador del nuevo pacto, de este pacto de gracia. Y vimos cómo es que él oficia como mediador. Hay dos roles que él cumple, el rol de fiador, el rol de mediador. Pero dentro de ese rol él lo cumple con lo que se conoce como el oficio de Cristo. El oficio, ser Cristo. El oficio es el ser Cristo, el Mesías, el ungido. Eso es lo que significa el Mesías. Y lo que estuvimos viendo es que él cumple su rol de mediación a través de sus oficios de Cristo, que vendrían siendo tres: el rol de profeta, el rey de sacerdote y el oficio de rey. Así que esos tres oficios son los que nuestro Señor Jesucristo cumple para ser el mediador del nuevo pacto. Hoy, en esta clase número 10, vamos a estar hablando de la persona de Cristo, ¿ok? La persona de Cristo. Y antes de comenzar a ver todo esto en materia, quiero compartir mi pantalla brevemente para mostrarles algo. Aquí está. Perfecto. ¿Pueden verlo? Sí. Bueno, este es el pastor Miguel Núñez. Miguel Núñez, un pastor conocido de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Eh, Muchas de las alabanzas que cantamos nosotros son de la iglesia de ellos, de la IBI. Y bueno, este pastor estaba en un momento, en un intercambio de tweets con algunos otros cristianos. Y quiero que lean esto. Gracias, Esaú, le está respondiendo a alguien, por tu interés en Cristología. Él dice lo siguiente: en Cristo se unieron dos naturalezas, hipostasis, en una sola persona, prosopón. La naturaleza humana de Cristo murió, no la divina. María fue portadora de Dios encarnado, el Hijo. Calcedonia 4:51. Dios no tiene madre. Perfecto. Me gustaría preguntarles a ustedes, así con lo que están leyendo, ¿qué es lo que opinan con respecto a la proposición del pastor Miguel Núñez? Con lo que ustedes saben, no tengan miedo a equivocarse, o si no saben, digan honestamente, no sabemos. Pero a la hora de leer esto, ¿qué piensan ustedes de estas declaraciones que el pastor Miguel Núñez hace? Por favor, alguien que opine. Gracias. Pastor, yo tengo una duda No, sobre la no, primera parte, no, ¿ya? Pregunta. sobre la primera parte cuando habla en que se unieron dos naturalezas. Eh,
fue así tal, se unieron dos naturalezas, o porque hablamos que estaba la deidad de Cristo, ¿ya? Antes que fuera encarnado, y recién como que se le puso la, lo, la parte humana, la carne humana, podría decirse, como para ver el tema de su doble naturaleza. Sabemos que tiene doble naturaleza, pero así como que se hubiesen unido no, no sé cómo explicarlo. Y que no Perf- vino la separación de la segunda parte. Perfecto, no hay problema. Ok, Maxi, no hay problema. Si vamos a estar abocándonos a eso ahora. Por eso le quería preguntar, por lo pronto, leyendo esto, ¿qué es lo que piensan? Por favor, que alguien diga algo. Sin temor a equivocarse si da lo mismo. ¿Qué A piensan? mí me suena como, a mí me suena como raro, porque si pienso la naturaleza humana de Cristo, como que quiere decir que ser hombre, que estar en este mundo, en su humanidad, eso murió y no la divina. Entonces como que lo encuentro raro, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero como que no me hace sentido nomás, no me encaja. Perfecto, Eso. súper, súper bien. Ah, ¿Alguien yo más? pienso, yo sí, sí, dentro de mi mente chiquitita, finita, de este tamaño, entiendo la naturaleza humana de Cristo, que muere en la cruz, ¿no es cierto? No la divina, porque desde ahí viene todo su resurrección, su ascensión y su aparición frente a los apóstoles. Y entiendo por lo que se dice allí que María fue solamente un ente portador. Eh, no hubo un desarrollo en la parte humana, porque si lo consideramos claro, solamente fue protegido por María y por José, pero no se ve más allá dentro de las escrituras cuál fue la relación de ellos, porque recordemos que Cristo a los 12 años o 13 años se va y desaparece hasta los 33. Entonces pienso que por ahí estaba la parte, si bien humana, pero era más bien la parte divina la que se manejaba en todo su accionar durante su tiempo en la tierra. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, pastor, acá la Tamara quería. No quería hablar. No le gusta equivocarse, dice. O sea que desde la ignorancia uno podría, o sea, yo podría decir depende, porque si es que la parte divina de la parte humana se pudiesen separar, yo diría, claro, que estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Miguel, pero si es que eso no se puede separar y que siempre son uno, entonces no, entonces estaría en desacuerdo, pero es ahí mi duda, Perfecto. si es que es posible eso. Ok, súper. Súper bien. Quería conocer primeramente un poco lo que ustedes más o menos manejan, más o menos barajan, porque la misma imagen se la voy a mostrar al final de esta clase. Y ahí ninguno debería equivocarse. Ahora no le voy a decir quién se equivocó. Ustedes, a medida que vayamos viendo esta clase, vamos a poder ver qué es lo que o cómo entendemos la naturaleza o la persona de Cristo. Ahora, lo primero que quiero señalar es ir a un concilio de la iglesia cristiana que ocurrió en el año 451 después de Cristo. ¿Eso tiene que ver con Eh, Calcedonia? ¿Perdón? ¿Eso tiene que ver con Calcedonia? Exactamente. El concilio de Calcedonia que ahí el pastor Miguel Núñez cita. 450. 451 después de Cristo, el famoso concilio de Calcedonia. Les voy a dar un poquito el contexto de cómo se suscita este concilio. Durante esa época empezaron a haber dudas con respecto a la naturaleza del Señor.
y se levantaron básicamente dos herejías. Una llamada el nestorianismo y otra llamada el monofisismo. ¿Ya? Y esas dos herejías empezaron a compenetrarse dentro de la iglesia, y la iglesia oriental respondió ante eso juntando a muchos obispos, a muchos teólogos de la época, con el propósito de realmente cotejar la enseñanza de estos dos movimientos, el monofisismo y también el nestorianismo. Voy a hablar más adelante y definir ambos, que estaban sucediendo, y finalmente, luego de un buen tiempo de estar discutiendo con las escrituras, de estar analizando profundamente, los hermanos que se encargaron de esto, que fueron varios, no recuerdo bien el número, llegaron a la siguiente conclusión. Yo voy a leer el resumen de lo que se llevó a cabo, a lo que se concluyó en el Concilio de Calcedonia. Dice lo siguiente: preste atención y anote lo que considera importante. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, y uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. Esa fue la conclusión que en el año 451 después de Cristo se llevó a cabo en el Concilio de Calcedonia. Si resumimos todo esto, que fue mucho, lo que podríamos decir es esto. Anote, por favor, tome apunte, porque esto es fundamental. Lo que definió Calcedonia fue: Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, en una sola persona. Dos naturalezas, una divina y una humana, en una sola persona. ¿Se acuerdan ustedes de la conclusión de la Trinidad? La Trinidad es que Dios es tres personas, pero una sustancia o una esencia. ¿Se acuerdan? Es uno en esencia y tres en personas. Esa es la definición de la Trinidad. Pero la definición de la naturaleza de Cristo es que Él tiene dos naturalezas en una sola persona. Por tanto, nosotros lo que concluimos de la Biblia es que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es tanto Dios por naturaleza como hombre por naturaleza. Entonces, eso es fundamental. Y aquí es donde se nos va a ir armando todo esto. Estas naturalezas no tienen confusión, no tienen cambio, no tienen división, no se separan. Él es una sola persona, máximo.
Pastor, Dígame. sí, ahora que escribí la pregunta como poder congeniarla, la que le iba a hacer recién. Dentro de la eternidad, Dios solamente entonces Jesucristo era su parte divina, ¿cierto? Cuando se encarna, toma estas dos naturalezas. ¿Sí? Después, y dentro de lo que usted dijo recién sobre lo del concilio de Calcedonio, Calcedonia. allá, eso mismo. Dijo que era indivisible e inseparable. ¿Sí? Entonces, ahí tengo dos preguntas con eso. Una es sobre el principio. Es dentro de la inmutabilidad de Dios, ¿qué rol juega el hecho de que Jesucristo haya tomado una forma corpórea humana? Y la segunda es sobre eh, si no se puede separar, ¿ya? Porque sabemos que que tiene estas dos naturalezas después de que ya fue encarnado, ¿ya? Eh, no podría entonces haber esta separación de muerte, pero podría morir un ser eterno, verdaderamente. Esas son mis dos preguntas. Perfecto. Mira, la primera creo habértela respondido una vez que me la hiciste. Sí, se la hice, pero en otro contexto. Sí, Esa vez lo hablábamos sobre el tema de Jesucristo iba creciendo en estatura, en sabiduría, y parte de la Biblia que habla sobre que él ya conocía y sabía eh, no sé, pues, su omnisciencia en algunas cosas y todo. Y ahí hablábamos sobre el tema de la inmutabilidad de Dios, claro. y sí, eso me lo responde. Pero quiero saber la respuesta dentro de esto, de lo que es que haya sido encarnado. El hecho de Porque la su naturaleza encarnación, cambiaría. el hecho de la encarnación no quita cambio, o sea, no añade cambio, porque hubiese habido cambio si él dejara de ser Dios, pero él nunca deja de ser Dios. La Ah, sí, encarnación, entonces tendría la misma respuesta del pasado. Sí, que él, al fin y al cabo, él no se privó de eso, sino que él sigue exactamente, haciendo. Sí, sí, sí. inseparable. O No sea, lo, no lo pensé. él al momento de encarnarse añade una nueva naturaleza a lo que él tenía, pero sigue siendo el mismo, no hay cambio. Sí, Entonces, esa es Voy a hacer un ejemplo que es ridículo, pero es más o menos para que entendamos la lógica. Eh, a ver, ayer yo fui con una camisa oscura. Hoy día ando con este polerón. Pregunta, ¿sigo siendo Pablo? Sigo siendo el mismo. Lo que hice fue hacer un cambio, aunque Dios no hace cambio, pero yo hago un cambio de vestimenta, adquiero una nueva. Eso fue lo que sucedió de alguna manera en Cristo. Él lo que hizo fue no hacer un cambio, sino en realidad adquirir una nueva naturaleza. Esa es más o menos, sé que no es un ejemplo tan preciso, pero es como para que entendamos la analogía. Él no hace un cambio en sí, no hay un cambio en él, sino que añade algo, como que adquiere un nuevo artículo, que es una nueva naturaleza. Entonces no hay cambio en el Señor. Y la segunda pregunta que tú me hiciste la voy a responder en la clase. ¿Ya? ya va a estar. Gracias. Manos levantadas, adelante. Sí, voy a bajar. Oscar. Doctor, disculpe que me generó otra duda. O sea, Dale. no duda, sino consulta. Entonces, Cristo antes de venir a tomar esa nueva naturaleza era espíritu también. ¿Sí? Sí, Y, ya, él. sí. Y es que me queda con duda porque cuando se hablaba, bueno, igual es una suposición, pero el tema de Melquisedec no se asume que fue Cristo. Mira, la teología reformada cree que fue Cristo. Yo no creo que haya sido Cristo. Yo lo particular, lo personal, creo que es una tipología. Es decir,
es un sacerdote que usa Dios para tipificar lo que nuestro Señor iba a venir a hacer. Por eso el Salmo 110, que dice, referente al Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No dice, tú vas a ser Melquisedec, sino que el sacerdocio del Señor Jesucristo sería como el de Melquisedec. Y el escritor de Hebreos lo explica. ¿Por qué es como el de Melquisedec? Dice que va a ser como el sacerdocio de Melquisedec porque Melquisedec, de acuerdo al relato bíblico, no se sabe de dónde salió. No se sabe de dónde era. Lo único que se sabía era que era rey de justicia. Era rey de Salem, que era Jerusalén antes de ser Jerusalén, muchos años antes, pero dice que era rey de justicia. Por eso significa Melquisedec, rey de justicia. Entonces, esa es una tipología. Yo principalmente, honestamente, no creo que haya sido Cristo encarnado. O sea, Cristo preencarnado. Honestamente, en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, y Cristo vino antes. Cada vez que habla de Cristo haciendo alusión al Antiguo Testamento, es una alusión a una tipología. Por ejemplo, cuando dice Pablo en Primera de Corintios que todo el pueblo de Israel bebió de la peña, y la peña era Cristo. Pregunta, ¿acaso Cristo era la roca, esa piedra de donde brotó la agua, era Cristo preencarnado? No, de la misma manera, porque es una tipología. Entonces, de la misma manera, Melquisedec en rigor no es Cristo preencarnado, porque si hubiese sido así, el Nuevo Testamento no lo hubiese dicho. Lo hubiese dicho, pero nunca lo dice. De hecho, creo que lo he mencionado en algún otro contexto, pero también la teología reformada dice que el ángel de Jehová era el Señor Jesús preencarnado. Yo tampoco creo en eso. Porque el propio escritor de Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies? A ninguno. Entonces, no puede haber sido Cristo la representación del ángel de Jehová. Es una tipología el ángel de Jehová de Cristo. Pero el ángel de Jehová no era Cristo preencarnado. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Hay hermanos que creen en eso, pero honestamente no hay ningún argumento nuevo testamentario que corrobore aquello. Ya. Y mi otra consulta era con respecto a lo mismo cuando aparece con Daniel en el horno de fuego, ¿Sí? porque él aparece, ¿cierto? Tipología igual. Hay alguien pero, ahí. Hay no, alguien. no era él. Es que es tipología. De hecho, yo cuando lo prediqué, también lo prediqué como tipología. Ese que se quedó en el horno para que los otros salieran, es Cristo. Es una tipología. Siempre en el Antiguo Pacto vemos figuras que asumían o manifestaban lo que Cristo iba a hacer. Entonces, eso es. ¿Puede haber sido él? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que es una tipología. ¿Por qué no lo sé? Porque el Nuevo Testamento nunca lo dice. Ya. Entonces, ¿se acuerdan cuando enseñé escatología? Y yo dije que hay un principio que se llama la analogía de la fe. ¿Y qué significa eso? Que los pasajes claros interpretan los oscuros. ¿Se acuerdan? Y que el Nuevo Testamento le da sentido al Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que está revelado claramente en el Nuevo Testamento nos va a dar la respuesta de lo que sucedió en el Antiguo. Y en ninguna parte en el Nuevo Testamento dice eso. Entonces no podíamos, sería una teoría nomás, pero yo no puedo decir una teoría o darla por cierta. Ya. Gracias, Así que, Pastor. perfecto, hermano. Máximo. Perdón, pastor, no voy a dejar que avancemos mucho. No, está bien. Oiga, me dejó loco con lo que dijo del ángel de Jehová. Yo tenía la perspectiva, o sea, tampoco es algo que hoy en día lo tome como tal de una, sino que igual lo voy a estudiar, lo voy a echar un ojo, pero primera vez que escucho como lo contrario, como que el ángel de Jehová, o sea, lo del Melquisedec lo tenía más o menos sabido, pero lo de el ángel de Jehová, que no era entonces Cristo, me produce algo de duda, porque a la vez yo pensaba que el ángel de Jehová pasaría a ser Cristo o Dios mismo, el Padre. A ver,
No sé, ¿qué me recomienda leer o ver para poder entender este tema más? Porque ponerme a buscar como texto por texto son harto. Hay Leer diferentes Hebreos, léete retazos de Hebreos. eso. Lee Hebreos. Léete Ya, cuidadosamente Hebreos. Y ahí te vas a dar cuenta que sí. habla sobre la primacía de Cristo y habla de que Él es superior a los ángeles. Sí, Entonces, pero ¿cómo, si se habla de estoy eso, pensando, ¿ya? va a ser, o va a llamarle como ángel? Lo única, Ah, el único argumento que se da para decir que el ángel de Jehová era Cristo preencarnado es que se le daba adoración, que alguien se postraba de él y él no decía nada. Y la razón es súper sencilla, porque Dios puso su nombre en el ángel, era el portador del nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como era su representante, la gente cuando lo veía y adoraba, como si lo fuese que, Dios lo que mismo. estaba haciendo no era adorar al ángel, Sí, pues, sino adorar al nombre del que él portaba. pastor. Y una historia en particular, la ¿Cuál? que habla en Génesis 18 12. Ah, cuando 18. después se comieron, vinieron los tres ángeles, se comieron un asadito con Abraham, ¿Sí? y después dos de estos tres ángeles se fueron hacia Sodoma y Gomorra, y uno Sí. se quedó con Abraham, y empieza el tiro la conversación de Dios con Abraham por el tema de la intercesión que hace Abraham por el pueblo. Entonces ese no era Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender que Dios, mira, súper sencillo. Abre tu Biblia, Hebreos capítulo 1. Y que ahí usa el término Jehová, por eso. Hebreos Y usa el capítulo 1. término Dios. Porque utiliza el nombre Jehová porque el ángel portaba el nombre del Señor. Pero Y al como para portar el nombre perdonar del Señor, al y portar el considerar quién era el justo, eso es lo que me causa, ¿Cómo? eso me causa, y que por ese texto me causa extrañeza, porque si fuese un portador del nombre de Jehová, ¿cuál atribución podría tener para poder decir, no, yo he buscado y no hay 50 justos, no hay 40 justos, no hay 30 justos? Si por amor a eso, si hubieran 20 por amor yo les perdonaría, pero no hay 20 no hay 10 y después dejar que la matar. Lo que pasa es que tú estás disociando como que el ángel estuviera haciendo y diciendo todo eso por su propia cuenta. Lo que hace el ángel de Jehová es obrar como mediador de Dios. Media el mensaje. Por eso cuando habla, habla como si fuera Dios. Porque es como una grabadora que recibe el mensaje de Dios y que después la reproduce. Entonces el ángel de Jehová es el Mm, medio. ahí ya No es que él, no es me que chupa un él poco. voluntariamente. Acuérdate esta imagen del heraldo. El heraldo, porque eso significa ángel. Ángel significa mensajero. Sí, po. Entonces, el rol del heraldo, del mensajero, era comunicar el mensaje tal cual como lo había dado el rey. Entonces, esa es la labor de los ángeles. Y aquí, por ejemplo, estos pasajes, el que yo te señalaba, Sí, eh, estoy acá en Hebreo Hebreos, 1. Hebreo 1, mira, búscalo. Sí, estoy acá mismo. ¿Lo tenía ahí? Ya, Sí, léete el versículo 5. el versículo. No, no, no. Ah, ya. Aunque Búscate ahí habla el sobre, versículo. como título, hijo superior Claro, a que los ahí está la preeminencia del Señor por sobre el tema de los ángeles. ángeles. Pero mira, versículo 1. Dale. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sigo? Sí, el 2 igual. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sigo? Perfecto. Ahí nomás, fíjate, dice que Dios, parte de la premisa que Dios habló de muchas maneras, en otros tiempos,
por Sí. medio de los profetas, pero que ahora ha hablado por medio Del Hijo. del Hijo. Ahora, pregunta, ¿quién dio la ley a Moisés en Éxodo capítulo 20? Dios a través de su dedo. Perfecto. Anda a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Por quién fue ordenada? Por medio de ángeles en manos de un mediador. Perfecto. ¿Quién me dio la ley? Entonces, según Pablo, ¿quién dio la ley? Oye, que El sabía mediador Pablo. es Moisés. Cuando habla por mano de un mediador es Moisés. Pero dice que fue por medio de ángeles. Ángeles. ¿Quién se le Es apareció nada más. Se hace texto. a Moisés? Un ángel, el ángel de Jehová. Ándate ahora a Hechos, capítulo 7. Ah, El testimonio de Esteban. bien, Esteban. Fíjate la razón por la cual lo lapidaron. 7. Y me hace leer caleta. No, no te va a hacer leer harto, No, tranquilo. es que el discurso de Esteban es re largo. No, pero mira, aquí está el final. Capítulo 7, versículos 52 al 53. Dice, ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por discusión de ángeles y no la guardasteis. Ay, pastor, me dejó loco con estos textos. ¿Quién Y dio la ley? historia la leo caleta. Los ángeles fueron los mediadores del antiguo pacto. ¿Quién se le apareció en la zarza ardiente a Moisés? Éxodo capítulo 3. Mientras no me diga un versículo abajo del Génesis 12, está todo bien. Aunque mi Biblia empieza esta del... de ahí para adelante. Ya, 3, sí, dice... ¿Dónde? Versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Ah, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. También lo leo que le veces, nunca le... Ya. ¿Y eso? Entonces, ¿quién se le apareció? El ángel de El Jehová. ángel. Dios me dio la ley por medio de ángeles en el antiguo pacto. Entonces, si hubiese sido Cristo mismo, no podría decir ángel. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreo, que es un entendido en la materia de esto del tema del Antiguo Testamento, no hay ningún autor del Nuevo Testamento que cite más el Antiguo Testamento como Hebreos, dice en Hebreos capítulo 1 lo siguiente. Versículo 4 al 6. Hebreos 1 del 4 al 6. Ahora sí, disculpe. Sí, no hay Ya, problema. ¿cuál me dijo? Hebreo. Hebreos 1 del 4 al 6. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ah, texto que habíamos hablado.
Mi hijo Claro. eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, la ley fue dada por medio de ángeles, lo dice Esteban, y por eso lo lapidaron, porque los judíos juraban de guata que la habían recibido de Dios mismo. A Esteban, de eso, esas palabras que tú leíste, es lo último que pasó antes de que lo mataran. O sea, Esteban les dijo, oye, ustedes recibieron la ley no de parte de Dios directamente, por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque estaba recalcando su pecaminosidad. Toda la historia que hace, el paneo por la historia de la redención, que hace Esteban, es para dejar en claro que ellos eran pecadores y que mataron, al Dios encarnado. Entonces, por eso dice, ustedes recibieron la ley por medio de ángeles. Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas. Entonces, ese es el tema. Ahora, si alguien puede probar lo contrario, obviamente ya las teofanías del Antiguo Testamento del ángel de Jehová vendría siendo el Señor, pero no hay ninguna prueba de eso en el Antiguo Testamento. De hecho, las alusiones que hay a eso habla de ángeles. ¿Cachai? Entonces, ese es el tema. Eh, yo lo he dicho varias veces. A mí me encanta la teología reformada, siempre la estudio. De hecho, el seminario donde estoy estudiando es teología reformada, pero los de Berea decían que escudriñaban cada día lo que Pablo enseñaba a ver si era verdad. Y uno tiene que estudiar la Biblia más allá de del dogma. Ahora, cuando ese dogma está conforme a la Escritura, es maravilloso. Entonces, si hubiese un pasaje claro del Nuevo Testamento que dijera, y el ángel, y el verbo era el ángel de Jehová, o Jesús era el ángel de Jehová, no hay por dónde. Evidentemente sería así, pero no lo dice. De hecho, dice lo contrario. Dice que las apariciones del ángel de Jehová eran ángeles, no era el Señor Jesús. Pablo podría haber aprovechado la instancia para decir, ustedes recibieron la ley por medio del Hijo preencarnado, pero dice, no, ustedes la recibieron por medio de ángeles. Así que eso. Ya, continuemos. Después de este interludio. Buena. Ya, entonces, ¿en qué quedamos nosotros? En que estaba este famoso concilio de Calcedonia, en el cual se estableció que la naturaleza del Hijo es doble, es decir, Cristo es una persona con dos naturalezas en una sola persona. Entonces, lo primero que vamos a hablar y vamos a profundizar es en la naturaleza divina del Señor, la deidad de Cristo. Y aquí hay algo súper importante que llama la atención honestamente. En la cultura monoteísta judía siempre se enseñó que Dios era uno, ¿cierto? El Dios único. Pero nunca hubo un problema en la iglesia apostólica y en la iglesia primitiva hasta el siglo V, que es el concilio de Calcedonia que le estaba contando. Nunca hubo problema en cuanto a la divinidad de Cristo. Siempre se recibió la divinidad de Cristo porque en realidad nunca hubo lugar a dudas. Nunca se discutió la divinidad de Cristo. Los cristianos siempre la asumieron. Incluso el propio Señor, cuando hablaba, decía cosas por el estilo. Por ejemplo, Juan 12:48. Juan 12:48. Aquí les pido que sean ágiles con la Biblia, por favor. O si no, voy a tener que leerlo yo no quiero. Juan 12:48. Fíjense en las palabras del Señor. Adelante. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor está diciendo que lo que Él dice va a ser lo que va a juzgar a las personas. O sea, Él, aunque nunca dijo yo soy Dios, literalmente, toda su enseñanza apuntaba a que Él era Dios. Por tanto, los discípulos nunca tuvieron problema con su deidad. De hecho, no sé, por ejemplo, en Juan 11:25, cuando está hablando con la hermana de Lázaro, Él le dice, anoten estos pasajes, yo los voy a leer. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. O sea, el Señor con su enseñanza siempre se atribuyó la divinidad, la deidad. Por tanto, nunca hubo problemas dentro de la Iglesia Apostólica y posteriormente con la divinidad de Cristo. De hecho, todos los errores cristológicos no tienen que ver con la divinidad de Cristo, tienen que ver con la humanidad de Cristo. ¿Ya? Así que eso es relevante. Imagínense que cuando el joven rico le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna, él le responde esto. Anote este pasaje, Mateo 19:21.
Mateo 19:21 dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sé mi discípulo. O sea, imagínense, él estaba diciendo, si tú quieres vida eterna, tenés que ser mi discípulo. O sea, él se estaba atribuyendo siempre cosas que estaban realmente ligadas a su divinidad. Así que eso es lo primero. En cuanto a su naturaleza divina, nunca fue cuestionada. Nunca la iglesia ha cuestionado la divinidad de Cristo. Y hay varias cosas dentro del relato de la Biblia que nos muestran que verdaderamente él tenía una naturaleza divina. Por ejemplo, el adjudicarse el título Señor. Eso, el título Señor es una evidencia clara de la deidad del Señor. Valga la redundancia. Por ejemplo, esta frase o esta declaración, Cristo es el Señor, es una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 9. Anote ahí, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, se atribuye a la persona de Cristo el título Señor. El título Señor, que significa dueño, que significa amo. Entonces, cuando se habla del Señor Jesucristo, se está refiriendo a la segunda persona de la divinidad. Esto es un poco lo que yo les decía cuando hablamos del asunto de la oración, ¿cierto? Del repetir Señor, 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 Señor. Cuando uno dice Señor en el Nuevo Testamento, siempre, siempre, siempre está enfocado a el Hijo, la segunda persona de la divinidad. Porque era un título que en el Antiguo Testamento se refería a Dios de manera general. Entonces, cuando se le atribuye a Cristo, al Hijo, también se está reconociendo la deidad del Hijo. Así que, por eso la declaración Cristo es el Señor es una evidencia de la divinidad, de la deidad de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede llamar a Jesús Señor, reconocerlo por el Señor, sin la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el título Señor habla de la divinidad de Cristo, habla de la divinidad de Jesús. Entonces, Él siempre fue el Señor e incluso nació siendo el Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 43, vemos cómo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, luego de ser recibida de recibir a María, quien también venía embarazada, dice lo siguiente, Lucas 1:43. Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, fíjese ahí. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué les acabo de decir? El título Señor en el Nuevo Testamento es adjudicado al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento el título Señor era usado para hablar de Dios de forma genérica. Entonces, fíjese lo que está diciendo acá. Cuando se habla de Señor, inmediatamente viene la idea de Dios. Al llamar a Jesús Señor, se está diciendo que es Dios, porque ambas ideas están relacionadas. Entonces aquí es donde quiero volver a mostrarles esto. ¿Dónde está? Deme un segundito. Aquí es donde quiero volver a mostrarles esto. Aquí está. Lea la última parte.
María fue portadora de Dios encarnado. Dios no tiene madre. ¿Ya? Perfecto. Veamos qué dice la Sagrada Escritura aquí, en este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? El título Señor era atribuido a Dios en el Antiguo Testamento. O sea, no es incorrecto decir que en el sentido, en función al Hijo, María es madre de Dios. Porque la propia Biblia Usted habla... recientemente de Macedonia nombró eso de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? En lo que leyó hace rato del texto de De Calcedonia, de claro, Van. Calcedonia. Esto mismo, usted leyó una parte que decía también po, Exactamente, que es la Virgen hijo. María, madre de Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese mismo sentido, es que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque es madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Obviamente no es madre de la naturaleza divina, no está por sobre la naturaleza divina. Pero decir que María es madre de Dios no está mal, porque Jesús es Dios, tiene naturaleza divina. Y aquí el propio texto de Lucas 1:43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y el título Señor era en el Antiguo Testamento una alusión a Dios, que la madre de mi Dios venga a mí. Ahora, claro, muy distinto es lo que ahí Máximo irónicamente señala, ruega por nosotros pecadores, que no tiene nada que ver. El catolicismo romano lo que hizo fue usurpar la declaración de Calcedonia para atribuirle a María cosas que no le correspondían. Eso estamos claros, pero aquí no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Aquí estamos hablando de lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza del Hijo. Evidentemente María no es madre de Dios, es una mujer pecadora que necesitaba, por eso decía Dios mi Salvador, ella necesitaba un Salvador. Obviamente, María no fue inmaculada ni nada de esas cosas, pero en función al Hijo, si el Hijo es Dios y María verdaderamente fue madre de Jesús, eso significa que ella fue madre de Dios. Y el error del pastor Núñez, que vamos a ver más adelante, es que él separa la naturaleza del Hijo. Él la separa. Y eso es lo que no se debe hacer. La naturaleza humana y la divina no se pueden separar. No se pueden separar. Es difícil entenderlo de cierta manera, pero no se pueden separar. Él es verdaderamente, perfectamente hombre y verdadera y perfectamente Dios. No se puede separar de ninguna de esas cosas. Y aquí está el asunto. Aquí está el asunto que vamos a estar desarrollando al final, así que no me quiero adelantar, falta poquito. Entonces ya vimos este concepto de que el título Señor ya está hablando de la divinidad del Hijo. Otro punto importante es el título que recibe él de Hijo de Dios. El título que él recibe de Hijo de Dios corrobora que él es Dios. ¿Por qué razón? No sé si ustedes se acuerdan un poquito de gramática. Los artículos indefinidos y los artículos definidos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la idea de un artículo indefinido? ¿Quién me puede decir? Unos, ellos, ellas. Unos. Esos son los indefinidos. Que puede ser, sí, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo digo un perro. Cuando yo digo un perro, usted puede imaginarse a cualquier perro, ¿cierto? Porque estoy hablando de un perro. Máximo pateó a un perro. Cualquier perro que se le atravesó lo pateó al Máximo. Pero es distinto cuando yo digo Máximo pateó el perro. Porque cuando yo hablo del perro, estoy hablando de un perro que la gente a la cual yo le estoy diciendo conoce. Por eso es definido el, indefinido un. Entonces, ciertamente la Biblia emplea el término Hijo de Dios para referirse a muchas cosas.
pero solamente cuando se habla de Jesús, se habla de el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 34. Jesús no es un hijo de Dios. Ustedes y yo somos unos hijos de Dios. La diferencia es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo leo? Juan 1:34. Sí, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. No es simplemente un hijo, sino el Hijo. Y ahí está la gran diferencia. Así que el título Hijo de Dios es un título que muestra, ¿cierto?, la divinidad. El título Cristo, el oficio de Cristo ungido también. Ya, anótelo, ya lo vimos la semana pasada, así que no voy a profundizar en eso. Por otro lado, la divinidad de Cristo se manifiesta en los atributos divinos que el Señor tenía. Por ejemplo, el Señor tenía atributos que solamente le corresponden a Él. En Hechos capítulo 3, versículo 14, Pedro se refiere a el Señor Jesús como el santo y el justo, que son atributos divinos exclusivos de Dios. Lo leo. Hechos 3:14. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino. Ahí vemos cómo es que hay una característica, un atributo divino de la santidad y de la justicia. De hecho, el hecho de que el Señor fuese sin pecado también manifestaba su divinidad. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Ahí el propio Señor Jesús está diciendo, si yo no tengo pecado, solamente Dios podía decir eso. Así que los atributos divinos están marcados en la persona de Cristo. Otra cosa importante, los actos divinos. El Señor hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Por ejemplo, crear. Solo Dios puede crear. Y la Biblia dice que el Hijo creó. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Vemos cómo el Señor, por medio de sus actos divinos, se le reconoce su naturaleza divina. Él crea, Colosenses 1, 15 al 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y aquí está hablando de Cristo. Por tanto, Cristo crea, y eso solamente lo puede hacer Dios. Otra cosa, otro acto divino, el perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor perdonó los pecados de este hombre y aparte de eso le sanó. O sea, solo Dios puede perdonar y el Señor Jesucristo perdonó. Así que, y otra prerrogativa, la última cosa que Cristo hace y que solamente Dios puede hacer es juzgar. Juan 5:22, anoten por ahí, Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces vemos cómo es prerrogativa del Hijo el juzgar a las personas. Entonces, por medio de sus actos, nosotros notamos la divinidad. Otra cosa que quiero apuntar, que muestra o nos lleva hacia la divinidad del Hijo, es que Él recibió adoración. Por ejemplo, adoración de hombres. Mateo 28:9, cuando Él resucitó. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo saludos, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Solamente se puede
adorar a Dios. En este caso, el Señor muestra su deidad. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, el Señor estaba diciendo, tienen que honrarme, porque si no me honran a mí, no honran a mi Padre. ¿Y mi Padre quién es? Dios. Así que Él solamente recibía adoración y demandaba adoración porque es Dios. Incluso los ángeles le adoran también. Hebreo 1:6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Así que esto es tan importante, mostrar la divinidad de Cristo. Con esto nadie tiene problemas. Todos los cristianos a lo largo de la historia reconocieron la deidad de Cristo. El gran problema fue lo que vamos a ver ahora, su otra naturaleza, la naturaleza humana. Y aquí es donde viene el asunto importante. La humanidad de Cristo. Desde temprano hubo problemas con la humanidad de Cristo. Pero ya lo vimos anteriormente la semana pasada, era necesario que nuestro mediador fuese un ser humano, fuese humano. ¿Por qué? Porque era el representante, el cabeza federal de todos aquellos que debían ser salvados. Entonces la humanidad de Cristo es necesaria, es fundamental. Cristo, el Hijo, tiene que ser un hombre físico, porque para derrotar la muerte debía morir. Él tenía que compartir la misma naturaleza de quienes iba a representar. Entonces la humanidad de Cristo es fundamental y muchas herejías tienen problemas con la humanidad de Cristo. Anoten estos pasajes. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí está hablando acerca del Hijo del Señor Jesús. Y dice acá que Él no se avergüenza de llamarlo hermanos. ¿Por qué? Porque Él tuvo la misma naturaleza que nosotros. Fíjense unos versículos más adelante. Hebreos 2:17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces la naturaleza humana de Cristo era necesaria para la justificación y redención de nuestros pecados. Anote este pasaje, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por tanto, tenemos que necesariamente reconocer que Cristo fue y es un ser humano, tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina que ya vimos y una naturaleza humana se requiere. Y aquí está el punto. Cristo vivió en un cuerpo físico, murió en un cuerpo físico, resucitó en un cuerpo físico, ascendió en un cuerpo físico y volverá en un cuerpo físico. Nunca más se separará esta naturaleza del Señor. Él está ahora sentado a la diestra del Padre con su naturaleza humana y divina. No es que su cuerpo se desintegró cuando ascendió, no, porque Él va a regresar en cuerpo. Así que aquí está el punto importante y lo que cuesta y lo que llevó a muchas personas a caer en errores. ¿Cómo puede el Dios hombre ser ignorante de algo entonces? ¿Cómo puede crecer en sabiduría? ¿Se acuerda cuando dice que a los 12 años crecía en estatura y en sabiduría? ¿Cómo puede Cristo crecer en sabiduría como Dios? Si como Dios Él es perfecta sabiduría. Y es una paradoja, es la paradoja de las dos naturalezas. Cuesta entenderlo, pero no significa que sea contradictorio de ninguna manera.
En cada punto de su vida, Dios es tanto hombre como Dios. En todo es tanto hombre como Dios. Crece en sabiduría, pero como Dios tiene toda la sabiduría. En su naturaleza humana, Él crece en sabiduría, pero en su naturaleza divina, Él posee toda la sabiduría. Por ejemplo, como hombre, creció en fuerza. En su naturaleza humana, puede crecer en fuerza, pero en su naturaleza divina es todopoderoso. ¿Cómo puede tener cansancio? A ver. ¿Cuál es la pregunta? Dice, sentir cansancio el omnipotente? Ahí está la cuestión. Él en su naturaleza divina, no se cansa. En su naturaleza humana, se cansa. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿las naturalezas se cansan o se cansan las personas? Las personas. Y ahí está el error del pastor Núñez. Suele confundir naturalezas con personas. O sea, evidentemente, nuestro Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza, pero todas las cosas le pasaban en su persona. Entonces, ambas cosas a la vez, Él era. Y lo que le sucedía como persona. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Es un poquito complejo, pero en realidad hay que entenderlo así. La naturaleza no se cansa, lo que se cansa es la persona. La naturaleza no muere, lo que muere es la persona. Cristo es una persona con dos naturalezas. El hecho de tener naturaleza humana le faculta para ciertas cosas. El hecho de tener naturaleza divina le faculta para otras, pero todo lo hace no como naturaleza, sino como persona. Y ahí está la cuestión. Él tuvo hambre, sed, sufrió, pero tenía poder de demandar a los ángeles que hicieran lo que él quería, de que convirtieran las piedras en pan y todo eso. Es difícil de entender porque para nosotros obviamente es imposible comprender esta cuestión, pero honestamente es aquí el asunto. Su persona se angustió. Ahora, ¿por qué se angustió? Porque tenía una naturaleza humana. Ahí está, se da cuenta lo importante de entender los conceptos de la cristología, porque si no caemos en confusión. La naturaleza no se angustia, lo que se angustia son las personas. Ahora, por el hecho de tener doble naturaleza, es que el Señor Jesucristo mostraba como persona, de pronto, omnisciencia, conocía el corazón de los hombres, no necesitaba que nadie le dijera nada, ¿cierto? Su persona, en ese momento, dado su naturaleza humana, es que él conocía todo. Pero cuando le preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Él dice, o cuando le señalan, Jacobo y Juan le dicen, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y él le dice, a mí no me he dado esas cosas. A otro le he dado. Dios puso esas cosas en su sola potestad. Yo no sé. Ahora, ¿por qué ahí señala que no sabe? Cuando conocía el corazón de los hombres. Y aquí está la confusión. No hay que confundirse, es sencillo. Él tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Era, como persona, él podía hacer uso de la naturaleza que él quisiera. Porque tenía ambas naturalezas. Entonces, ese es el punto. ¿Ok? Así que, por eso debemos entender este concepto. Anoten acá. El concepto importante es unión hipostática. Unión hipostática, que creo que aquí el pastor Núñez habla de la unión hipostática. No habla de... No muestra eso. Ah, sí. Lo dice. Si el problema es un entendimiento deficiente de esta doctrina. Fíjese acá. ¿Ve mi cursor? ¿O no? ¿Ve mi mouse?
Ya. Dice, en Cristo se unieron dos naturalezas en una sola persona. Hasta ahí va súper bien. Pero aquí está el problema, po. Mire, la naturaleza humana de Cristo murió, no la divina. Aquí está el condoro garrafal. Porque las naturalezas no mueren. Lo que muere es la persona. ¿Se da cuenta, no? La pifia. Ahí está. La naturaleza no muere, muere la persona. Entonces, lo que murió fue la persona de Cristo. Y aquí el error del pastor Núñez es decir que murió la naturaleza humana. Y si murió la naturaleza humana, significa que quedó solo la divina. Y ahí está el problema. Entonces, un mal entendimiento de esto, del concepto de la unión hipostática, genera cosas como esta. Y este pensamiento que él señala acá es el que se conoce como nestorianismo. ¿Ya? Miren, entonces, la unión de la naturaleza divina y humana es lo que se conoce como hipostasis o unión hipostática. Hipostasis significa persona, o sea, cómo se unen dos naturalezas en una sola persona. Y aquí es donde el Concilio de Calcedonia dejó claro que las dos naturalezas se unen en Cristo, en esa persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. O sea, él tiene ambas naturalezas a la vez, nunca se pueden separar, evidentemente por medio de cada una de esas naturalezas, él puede hacer, su persona puede hacer lo que quiera. Entonces, ese es el punto. Una persona, dos naturalezas. Ahora, los errores que existieron en el tiempo del Concilio de Calcedonia fueron dos, pero el primero de ellos, que era antes de esos dos, fue el docetismo. El docetismo es la creencia de que Cristo no tuvo un cuerpo físico, sino uno que aparentaba ser físico, que en realidad él solamente era divino y que no tuvo un cuerpo físico. El docetismo fue influenciado por el gnosticismo y el gnosticismo surge del neoplatonismo. Y el neoplatonismo lo que se decía era que el espíritu es bueno y que la materia es mala. Entonces, como la materia es mala por definición, para ellos, para los neoplatónicos, el hecho de que Jesús se encarnara, dígame. Pastor, es que se me cortó justo recién lo que estaba explicando porque como que se quedó pegado. Perfecto, ok, lo repito. El docetismo lo que señaló fue que Cristo no tuvo un cuerpo físico, sino que aparentaba ser físico. Por eso el término doqueo significa apariencia. Entonces, el docetismo surge del pensamiento gnóstico que deriva del neoplatonismo. El problema del neoplatonismo es que decían que lo espiritual era bueno y que lo material, lo físico, por naturaleza era malo. Entonces, como ellos tenían esta noción, no podían concebir que Dios se encarnara, porque para ellos la carne tenía una connotación negativa. Entonces, ¿cómo solucionaron ellos? De acuerdo a sus prejuicios, el problema de la humanidad de Cristo. Dijeron, no, en realidad, Cristo no era hombre, no tenía cuerpo físico, sino que era un cuerpo que aparentaba ser físico, pero era divino. Y ese es un error. El otro error es el monofisista, como les dije. Monosofistas, perdón. Los monosofistas. Monosofistas. Delante creo que dije monosifista. Soy disléxico en algunas cosas, perdónenme. Es monosofista. El problema del monosofista es que ellos creían que Jesús tenía solo una naturaleza. Solo una naturaleza. Que es lo contrario. ¿Ya? Es lo contrario al docetismo. El docetismo decía que Cristo tuvo un cuerpo que aparentaba ser físico, pero era espiritual, era distinto. El monosofista dice que Cristo tenía solo una naturaleza, ¿ya? Y que esta naturaleza era la divina. Mientras que el nestorianismo, que fue el otro punto, el nestorianismo propone que hay dos personas en un cuerpo.
dos personas en un cuerpo. O sea que había una persona divina y una humana. Y que una de las cosas que ellos decían, por ejemplo, era que en el momento de la crucifixión, la persona divina abandonó, la persona humana fue la que murió. Y aquí está el error del pastor Núñez, porque sin querer está creyendo un tipo de nestorianismo. Porque él dice que la naturaleza de Cristo murió, la naturaleza humana de Cristo, pero la naturaleza no muere, lo que muere es la persona. Entonces, al decir que muere la naturaleza divina, de alguna manera está postulando que hay dos personas en un solo cuerpo. La persona divina no murió, la persona humana murió. Y ahí está el error. Entonces, hay que entender que las acciones del Señor Jesucristo no son acciones de una naturaleza, sino de una persona. La naturaleza no hace nada. Las personas hacen cosas. Cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro, su persona hizo el milagro. Entendemos que el poder radicaba de su naturaleza divina, pero fue la persona de Jesús la que hizo el milagro. Cuando Cristo sufrió, entendemos que el sufrimiento proviene por causa de su naturaleza humana, pero fue la persona de Cristo la que sufrió. ¿Ya? Así que la naturaleza divina no cambia la naturaleza humana o viceversa, sino que la persona de Jesús tiene ambas naturalezas y por tanto tiene los atributos de ambas. O sea, Cristo Jesús, la persona, tenía tanto atributos humanos como atributos divinos. Al mismo tiempo, inseparablemente, sin confusión, sin división, sin separación. O sea, la naturaleza divina no cambia la naturaleza humana. Él tiene todos los atributos de ambas naturalezas. Ciertamente es difícil comprender todo esto, es un misterio, porque cómo lógicamente esto ocurre. Pero lo cierto es que la Biblia nos habla de eso. Entonces, la persona de Cristo tiene dos naturalezas, siendo solo una persona. Cristo murió en la cruz, por tanto es correcto decir que Dios murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo tiene naturaleza divina. Es Dios. Y si la persona de Cristo murió, Dios murió. Evidentemente estamos hablando de la persona, de la segunda persona de la divinidad. Pero es correcto decir que Dios murió. En Cristo, la segunda persona. Es correcto decir que en función al Hijo, María es la madre de Dios. ¿Por qué razón? Porque la persona de Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante la cristología. Por eso es importante conocer estos conceptos que pueden ser un poco engorrosos, pero definen nuestra ortodoxia, definen que entendemos verdaderamente quién era nuestro Salvador, porque no olvidemos en esta declaración donde se sustenta nuestra fe. Cuando en Mateo 16 el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, por el Padre que se lo reveló, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración está hablando de las dos naturalezas del Señor. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el que era humano. Era humano porque los humanos eran ungidos. El rey era ungido, el sumo sacerdote era ungido, los profetas eran ungidos. El Cristo es un oficio para hombres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, su naturaleza humana, el Cristo, su naturaleza divina, el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta que es importante conocer al Señor? Porque si Él no era
no tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, ya lo dije la semana pasada. En primer lugar, sin la naturaleza divina, tendríamos todavía el problema del pecado, porque quien murió en la cruz hubiese sido alguien con naturaleza pecaminosa, como un pecador. Pero no, él era Dios y por eso tenemos seguridad de que era sin pecado y un sumo sacerdote acepto y apto para ejercer la mediación. Y tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque era nuestro cabeza federal, nuestro representante, el representante de todos aquellos que habían ciertamente de salvar. Así que, en conclusión, esto está súper bien. En Cristo se unieron dos naturalezas en una sola persona. Súper bien. El error, la naturaleza humana de Cristo murió, no la divina. Ahí está el error. La naturaleza no muere, muere la persona. Así que aquí es donde está este error. Y María fue portadora de Dios encarnado, el Hijo. Dios no tiene madre. Y aquí está un error que yo creo que lo comete de forma involuntaria por el hecho de no confundir con el catolicismo romano. Yo creo honestamente eso. Pero no hay ninguna diferencia acá en cuanto a decir que María es madre de Dios, el Hijo, porque el Hijo es Dios. Así que ocupa este título aquí para embolar un poco nomás. Pero se da cuenta que es importante conocer Cristología para poder tener una definición clara. Porque si no tenemos una definición clara de quién es nuestro Salvador, nuestra salvación está en cualquier cuestión. En una fe ciega, ¿no? Todo tiene sentido, todo cuadra lógicamente, de acuerdo al plan eterno de nuestro Dios. Así que eso, amados míos, era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna otra preguntita para irme a acostar. Yo tengo una pregunta, pero Cortita, Máximo. es Tengo de lo sueño. que usted dijo al último. Dijo cuál era el nombre de aquellos que creían de que dos personas habitaban dentro de un solo cuerpo. Nestorianismo. Nestorianismo. Sí. Los nestorianos se les llama. Eh, Nestorianismo. Aunque y Nestorio probablemente nunca creyó eso. lo otro es como, según lo que leíamos de Núñez, no apuntaban a nestorianismo en todo caso, ¿Cómo? porque no hablaba, según lo que leíamos de Núñez, no apuntaba al nestorianismo porque usted había dicho de que creían dos personas, como dos personas dentro de un mismo cuerpo, y él hace esa separación de hablar de naturaleza humana. Eso sí, sí, Claro, por es eso es una como desviación otro de los rasgos. que lleva al nestorianismo. ¿Por qué? Y ahí está el punto, por la confusión que él tiene entre personas y naturaleza. Y ese es el punto en sí, la confusión que existe entre personas y naturaleza. Porque lo que muere no son las En todo naturalezas, caso, son las dentro de personas. qué contexto él escribió esto, ¿Cómo? porque yo escucho harto Miguel Núñez Yo igual. y nunca había encontrado así como una pifia de este. Y también he escuchado, claro, porque casi todos los temas son súper cristocéntricos los que él tiene, po. O sea, Sí. y más encima lo que más escucho yo, que son temas así como el sacrificio de Cristo, cosas de la cruz, el evangelio, y ese tipo de cosas. Entonces, como Claro. que, Lo que eh, pasa es que uno, cosas uno tiene extrañas. que aprender, pero también ahí está el asunto, de que todos nosotros estamos aprendiendo. Y podemos aprender algo mal. Yo honestamente no creo que haya una mala intención en el Pastor Núñez de ninguna forma. Yo creo, esta es mi apreciación, que trató de dárselas de que sabía algo cuando no lo sabía muy bien. Esta es mi apreciación. Que se mandó una chambonada nomás. Y que probablemente debería cambiar su apreciación y ser más conciso en eso. Entonces, aquí está el tema, hermanos. Cuando uno muestra un error de algo, no es para que digan, ah, nunca más lo escucho. Porque ese es un error nomás, po. Pero si todo lo demás que dice está bien, sí, el llamado es para que nosotros tengamos discernimiento. Y escuchen esto, los evangélicos no tienen un papa,
tienen muchos papas. Que MacArthur, que Paul Washer, que Alducin, que todos estos papas. ¿Por qué? Porque son infalibles. No se equivocan nunca. Todos nos podemos equivocar. Yo mismo me equivoco un montón de veces. Muchas veces he creído cosas que están mal y voy aprendiendo. Lo que hay que ser siempre es humilde. ¿Saben qué, hermano? Yo enseñé esto la otra vez y estaba mal. Estaba mal. Sí, se me pasa, el otro día justo escuchaba un tema y hablaba uno sobre sensacionalismo y el otro de continuismo, y yo como que, ay, yo creía que eran de la misma batuta. Y los dos lo escucho y son diferentes predicadores, y uno es sensacionalista y el otro es continuista. Entonces, ya no tenían Son apreciaciones, posturas distintas. ¿Sí? sí, po. Y ambos tenían buena opinión de su contraparte, en parte. Obvio. Entonces, Es que no, pero son ese es el tema. detalles. Esa es la madurez que se alcanza después. Y que también uno entiende que está en un proceso continuo de aprendizaje. O sea, si yo me doy cuenta que sé algo que hasta el momento, con todo lo que he estudiado, estoy claro, pero de pronto hay algo que no sabía, y tengo que corregirlo, lo corrijo, no hay ningún problema en eso. Porque eso denota humildad. El problema es cuando estos hermanos que están en cierta posición dicen, pero ¿cómo decir que estoy equivocado? Se me va todo abajo. No, eso es falta de humildad nomás. Si el único que no se equivoca es Dios, uno se puede equivocar. Lo que Entonces, me llama ese es el tema. la atención es que no se hizo un revuelo como cuando Lucín se equivocó. En todos lados de las páginas que yo tengo, bueno, salían como detalles de este tema de lo que se mandó al Lucín. Pero de Miguel no había leído nada de ¿Por nada. qué razón? Bueno, capaz que haya sido igual. Porque en los medios que tú estás, idolatran a uno y al otro no. Por eso te digo, si la cuestión No creo que casi todos son es, cristocéntricos, ¿no? no, es que sí, Tiene lo que mucha pasa variedad. es que todos tienen referente, hermano. Entonces el punto, todos tenemos referente. El punto es, ¿nuestro referente es infalible? No, se puede equivocar. Ahí viene el otro lado, la humildad del maestro, de decir, me equivoqué. Sí, verdad, me equivoqué. Pablo que decía lo debería, y él no le ocasiona así como, ay, me están criticando, que puedo Exactamente, equivocarme. No, se sentía gozoso que lo estudie. exactamente. Así que eso. Así que eso, amados míos, nuestro referente, como dice mi amada esposa sabiamente, como Jesus siempre, Christ. es Cristo, es Cristo. Dios estableció maestros, pero maestros falibles, no equivocamos. Ahora insisto, siempre uno tiene que ser humilde y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Una cosa, Alducín, lo encuentro sensacionalista, que habla de los ovnis, que habla de los nefilim, que habla de cosas, puras cosas que nadie puede comprobar, de una existencia de una raza preadámica y todas estas cuestiones, pero él tiene todo mi respeto, porque cuando se equivocó el otro día y dijo que Jesús iba a venir de aquí al 2028, dijo, quiero pedir perdón porque lo que dije no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no den fecha y yo di fecha, me equivoqué. Humildad. Humildad, eso. Pero eso es lo que tristemente en muchos de nuestros referentes evangélicos no vemos. No vemos. Entonces eso, amado, tengamos cuidado. La Biblia, la tradición hay que respetarla siempre y cuando tenga que ver con lo que la Biblia dice. Si fuera por respetar la tradición, bautizaríamos cabros chicos acá. Pero no tiene que ver la tradición, va en función a lo que la Biblia dice. Entonces nos sujetamos a la Biblia y si nos equivocamos, cambiamos. Cambiamos, nos arrepentimos, decimos nos equivocamos en esto, ahora con este mayor entendimiento, con esta mejor madurez, afinamos esto que antes no teníamos tan claro. Eso. Así que a seguir estudiando, pero recuerden, la teología nos debe llevar a vivir una vida en doxología. Muy bien. En alabanza a Dios. De nada nos sirve esta cuestión de saber tanto si no va a cambiar. Si va a seguir en el mismo pecado, da lo mismo la cristología. Te va a ir al infierno igual. Entonces, eso es
La teología tiene que transformarnos, tiene que llevar a una devoción con el Señor, a llevar a tener una vida de humildad. Y eso. Así que eso, amado. Me dio mucho sueño, así que me voy a acostar. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy